Amén, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos. Amén. Gloria a Dios. Estamos en la casa del Señor. Hace un poco de calor, pero estamos en su casa. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, te invito a que abras conmigo tu Biblia en San Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Jesús y Zaqueo. Una historia muy linda, un pasaje muy lindo. Lucas 19. Vamos a estar leyendo, viendo quién fue Zaqueo, hermano, y cómo Dios obró en la vida de Zaqueo. Amén. Dice su poderosa palabra, la leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Jesús y Zaqueo, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Digan conmigo, gozoso. Gozoso le recibió. Amén a Jesús. Señor Dios mío, gracias Padre por esta noche, papá, delante de ti en tu casa. Gracias Señor por la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias por tu palabra, papá. Fluye tú como tú quieras fluir. Habla, papá, como tú quieras hablarnos. Que aquí estamos, papá. Heme aquí para oír de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén, iglesia. Podés tomar tu asiento. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando brevemente de lo que es este pasaje. Yo lo titulé: deja las excusas y desciende. Decí conmigo: deja las excusas y desciende. Así lo titulé. ¿Por qué? Porque Zaqueo. Hermanos, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un chaparrito así, como dice en la escuela dominical la música, ¿verdad? Era un chaparrito de corta estatura, hermano, tipo Sheisha. Pero no se ponía taco porque él era un hombre, amén. Pero era peticito, chaparrito. Dice la palabra de Dios que Zaqueo, cuando Jesús llegó a su ciudad, él quería verlo porque Jesús hacía milagros por prodigio, maravilla. Por donde entraba multitud le seguían porque con él estaba el poder de Dios, aleluya. Y había milagros por donde él había y pasaba. Y dice que pasó por ese lugar, iba a pasar cerca de la casa de Zaqueo, en síntesis. Iba a pasar cerca de la casa de Zaqueo Jesús. Niñas, vamos a hacer silencio. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Dice que Zaqueo iba a pasar por la casa. Jesús iba a pasar por la casa de Zaqueo. ¿Y qué pasó? Como que Zaqueo le quería ver a Jesús. Entonces se hizo una estrategia y se subió, se adelantó, porque ponele que ella veía que acá a 2 cuadras estaba viniendo Jesús con la multitud y se oía de él. Él agarró, vino, se adelantó y se subió en el árbol de sombrilla, o sea, de sicomoro, dice la palabra. Que el árbol de sicomoro es aquel árbol que da higos, amén. Era un árbol frondoso, lindo, así como este que está acá, por ejemplo. Una suposición que esto sea el árbol de sicomoro, amén. Dice que él se le adelantó y se subió en aquel árbol. Y cuando Jesús ya estaba pasando por ahí, se detuvo, le miró arriba, porque miró arriba, le vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, bájate, que es necesario que hoy yo pose en tu casa. Le dijo: desciende, Zaqueo, que hoy yo voy a posar en tu casa. Y dice que se bajó Zaqueo de aquel árbol, gozoso y aprisa. ¿Por qué? Porque al bajarse iba a topetarle a quién ahí abajo, a Jesús. Él iba a ir caminando con Jesús 1 o 2 cuadras, no sé. Yo lo digo, no lo detalla así la Biblia, pero yo ya me puedo imaginar que se bajó del árbol y se fue caminando unos metros y entraron a la casa de Zaqueo. Amén. Amén. Jesús hoy quiere hablarnos, hermano, a nuestro corazón.
No nos llamamos Zaqueo, yo me llamo Larisa, tú te llamas, ponele tu nombre, Griselda, hermana Lichi, ponele tu nombre. Y yo lo titulé, deja las excusas y desciende. ¿Por qué? Porque ciertamente Zaqueo sí iba a poner excusa, esto sí iba a poner excusa, porque él no puso excusa. Zaqueo tenía una limitación física, era chaparrito, iglesia. Él tenía corto las piernas, él era peticito, así como yo. Y como algunos acá, como el pastor, no sé, era chaparrito. Él tenía una dificultad que era la estatura. Y dice que eso no le impidió a él para poder verle a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no le impidió? Porque él tenía esas ganas de querer conocer quién era Jesús. Él tenía las ganas de saber quién es ese Jesús que trae tanta multitud, que trae tantos milagros tras él. Yo quiero conocer a este Jesús. Yo quiero mirarlo pasar. Quiero saber quién es. Entonces él se fue y se adelantó y se subió en aquel árbol. Deja las excusas, iglesia. No hay limitaciones que te van a impedir poder mirar a Jesús, poder conocerlo, saber quién es el que está pasando. No hay limitaciones para él en el nombre de Jesús. Deja las excusas. Zaqueo dejó las excusas, iglesia. Él no tuvo excusas. Tenemos que ser como Zaqueo, porque pese a que era petizo, chaparrito, él buscó la forma de poder ver a Jesús. Y a veces nosotros no somos como Zaqueo. ¿Por qué? Porque no buscamos esa forma. Ya nos quedamos en una parte estancado y decimos, yo soy petiza, yo no voy a poder ver a Jesús pasar. Y no tenemos que ser así. Tenemos, sin embargo, que mirar la vida de Zaqueo como un ejemplo en este sentido. Porque él no tenía, aclaramos que él no tenía una vida perfecta. Él no era un discípulo de Jesús, fiel, nambrena, con alas. No, él era jefe de los publicanos y rico. Él no tenía una buena fama entre la gente, entre el pueblo. ¿Por qué? Porque era uno de los sinvergüenzas que robaban la plata de la gente. Él no tenía una buena fama ahí en el pueblo, si miramos de ese lado. Pero si miramos de este lado, sí tenemos que ser como Zaqueo, no poner excusas, buscar la forma de poder ver a Jesús pasar. Amén. Y a veces, iglesia, nos quedamos con que yo soy así. Yo soy así. Zaqueo era una persona de no buena fama. Hacego peixa voy, hace peixa guarama voy. Mi situación no va a cambiar. Lo que la gente dice de mí te entra y te quedas con ese pensamiento y con ese concepto y te quedas ahí y no avanzas, no buscas la forma de poder llegar a Jesús, a mirarle tan siquiera pasar. A veces, iglesia, somos como Zaqueo en una parte. ¿Por qué? Porque le vemos tan solamente pasar. A veces le sentimos a Jesús acá en la iglesia. ¿Verdad que sí? Sentimos su presencia en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué lindo el culto! ¡Qué lindo la palabra que trajo el pastor! ¡Wow! ¡Qué lindo! Sentí ese piní de la presencia del Señor descendiendo. Pero después es solamente eso, mirarle a Jesús. Vos te estás conformando a veces y nos conformamos con tan solo mirarle nomás. Y sin embargo, Dios no quiere que solamente tú le mires, sino que desciendas de aquel árbol. ¡Aleluya! Desciende de ese árbol y camina con él, que él va a entrar en tu casa. No te quedes solo con lo que tú puedas mirar o tan solo con lo que tú estás sintiendo acá en cada culto. Salí de acá y que de acá vos puedas descender de ese árbol y meterle a Jesús en tu casa, meterle a Jesús en tu trabajo, meterle a Jesús en donde tú vas a estar y en lo que vas a hacer. Que Jesús entre allí. No te quedes con solo ese. Tal vez escuché que un Jesús va a pasar, un Jesús de Nazaret que hace milagros, que trae multitudes. Esa curiosidad, no te quedes con esa curiosidad nada más de tal vez quizás Dios pudo haber obrado en mí. Tal vez quizás
Dios va a poder obrar en mí. Con Dios no hay quizás, iglesia. Con Dios no hay tal vez. Con Él es ahora el sí, amén, conforme a su voluntad. Estamos hablando todo conforme a la voluntad de papá. No podemos salir nunca de su voluntad. Pero iglesia, nos quedamos a veces en ese corazón de que el Señor pudo haber hecho algo en mi vida. Capaz yo hubiese sido diferente. Capaz en el pasado, si no tomaba esa decisión, hoy mi situación hubiese sido diferente. Amén. A veces pensamos, acá estoy, iglesia, a veces pensamos que con el otro hizo. Le vemos a Jesús pasar. Pasa Jesús de Nazaret con los milagros y Él en aquel árbol arriba. Hacete el panorama, iglesia, mirando desde arriba y Jesús pasando, y ahí la mujer que Bartimeo, porque antes de Zaqueo a Bartimeo le dio la vista, ahí a Bartimeo le da la vista. La mujer que tocó el manto de Jesús hacia acá ya tocó, ella fue sanada, y vos estás en aquel árbol mirando nada más de lejos, y Dios no quiere que mires de lejos a Jesús. Él quiere que lo palpes, Él quiere que tú sientas ese poder y ese milagro que Él pueda hacer en tu vida. Pero es necesario bajar de aquel árbol sicomoro, bajar, iglesia, desciende junto a Jesús, desciende junto a Él, permítele que Él pueda caminar contigo y entrar en tu casa. Pero si tú no bajas de ese árbol, no desciendes, no desechas las excusas, no podrás caminar ni ver esos milagros hechos realidad dentro de tu casa, dentro de tu familia, en tu trabajo, iglesia. Amén. Me van a decir que es una la parte de lo que es la ofrenda y demás, hermano, es una finanza del cielo. Ponele a Él en primer lugar, desciende de tu argumento humano y verás la mano de Dios. Testifico. ¿Puedo testificar? Gloria a Dios, el pastor lo dijo hace rato. Hace más de un año nosotros estamos por fe. En estos un año, iglesia, no me faltó que comer. No me faltó nada. El Señor llegaba con lo necesario, con ese maná día a día, para proveerte para el wifi, para que no se corte, porque la iglesia no se puede quedar sin internet, para que Él provea para el wifi, el celular, el plan de Él, porque como si se corta el plan, Él va a hablar con algún hermano. Lo necesario el Señor proveía día a día. Buscábamos trabajo, Él empezó a buscar, no nos salía nada, se cerraba puertas, iba a hacer motobol, hasta lo de vos le bloquearon la cuenta. Tenemos semejante moto acá. Íbamos a hacer, iglesia. Él se metió, hizo todos los papeleos, Nambrena, ya estaba ya. Le bloquearon y no él por 1 o 2 días. Permanentemente y para siempre él no puede ser chofer de Bolt. ¿Por qué? Porque cuando el Señor corta de voz, cierra, no hay quien pueda abrir, porque Él tenía que tratar. Y seguíamos orando y seguíamos. ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Nosotros estamos acá buscando trabajo. No, algo está haciendo mal el pastor. No, iglesia, cuando está en un proceso, si Dios cierra puertas, si estamos en aquel árbol, porque el árbol simboliza los problemas, este árbol sicomoro. A veces estamos en ese proceso y en aquel árbol, aleluya. Pero es necesario bajarte, descender a la oración. Descender a su presencia y dejar que Él te vaya guiando en el camino y entre a su voluntad en tu casa y en tu familia. Amén. Más de un año, Baella Pecarú, de lo mejor. Comíamos piracaldo, aleluya. El Señor proveía queso Paraguay, amén. Proveía de todo, iglesia. Hay días que en el día algún arroz con el queso Paraguay, gloria a Dios. Pero fue para la noche, Él proveía otro manjar. Es lo que la vez pasada yo prediqué. Iglesia, ¿vos qué te pensás? Lo que uno vive, uno predica. ¿Cómo yo me voy a parar acá de hablarle de algo que yo no estoy viviendo? Amén. El Señor venía a nuestra vida con ese maná del cielo diario para nosotros. Amén. Y empezamos a orar. Pastor y Larisa descendían en la presencia de Dios de aquel árbol. Descendían en su presencia. Y danos, papá, abrinos tu puerta. Si tú cierras, porque vos sabés que estamos hasta dónde vamos a aguantar. Aleluya. Orando hace más de un año, iglesia, teniendo 2 niñas.
no faltó que comer. No sé, uniforme útil el Señor proveía. Aleluya. Y hay un hermano que capaz me vea por las redes sociales, y esto fue en esta semana, y el pastor lo contaba en el culto casero, iglesia. No teníamos plata, el pastor y yo no necesitamos de tu plata. Amén. Esto es una cadena de bendición. Nosotros somos con el Señor obediente en el área que nosotros te estamos predicando. Y voluntad, los cielos abiertos, sea cada digoso. ¿Por qué? Porque el Señor te va a abrir puertas. Uno no depende del hombre. Nos fuimos a la escuela la vez pasada. Él se fue. Y este hermano, no voy a decir nombre, pero si está viendo por la transmisión en vivo, vas a ver, aleluya. Gloria a Dios por tu vida, siervo. El Señor, nos fuimos a la escuela, Él se fue a la escuela a retirarla a mi hija. No teníamos dinero en efectivo, iglesia. No tenía, para el día tenía, después no tenía más. Y nos fuimos ahí, el Señor se fue, el hermano en cuestión. Pastor, le dijo, ¿qué tal? Visto que están con la obra. Le saludó un hermano de hace más de 8 años atrás que no le veíamos. ¿Vos tenés cuenta bancaria? No, hermanos, ellos. ¿Tenés para giro? Sí. Bueno, y de ahí te va a aparecer después mi número. Y gloria a Dios, y le habló, le saludó, él le invitó para venir a la iglesia. Pero en fin y en conclusiones, cuando él llegó acá, recibió un giro de 200,000 guaraníes. Y decime si no es Dios obrando, aleluya, proveyendo. Dependemos de vos. Discúlpenme, iglesia, que encare así. Dependo de lo que vos me das. No, de Dios. Te cuento mis problemas y mi necesidad a vos. No, a Dios. Si vos querés experimentar esto, algo que no es algo de tu trabajo, de tu sudor diario, decile a Dios, séle fiel acá. Amén. Esto es una riqueza tremenda, hermano. Probadme ahora en esto, dice la palabra. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Pastores, ustedes no diezman. Claro que diezmamos. Tenemos una cobertura, lo mismo que hacen ustedes o que tendrían que hacer. Nosotros hacemos, iglesia. Y eso vivimos. Yo le vengo a hablar de algo que yo vivo, no de lo que me contaron por ahí. Lo que yo estoy viviendo día a día, iglesia. Aleluya. Orando más de hace 1 año y 2 o 3 meses. Hoy, ayer, en estos días se abrió la puerta, iglesia. Y Dios proveyó un trabajo al siervo y mañana él empieza. Amén. Gloria a Dios. Cuando todo se cierra, pero cuando él abre, iglesia. Amén. Y ahora le puso para de lunes a viernes trabajar. De día, iglesia, va a estar trabajando nuestro pastor. Amén. Va a estar en su trabajo de 8:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, más o menos, de lunes a viernes. Pero fin de semana libre, sábado Amén. Y domingo libre para la iglesia. Amén. Amén. Y Dios hace, cuando Él quiere abrir, Él abre. Él abre, y el salario, buena paga, iglesia. Amén. Nosotros nos comprometimos con Dios de este primer salario en hacer algo. ¿Por qué? Porque yo entendí en este proceso de 1 año y algo que yo no dependo del trabajo. Había 15 entrevistados. 15. Abogados. Había jovencito, flaquito, más joven que el pastor, con sus carpetas, 15 entrevistados hoy a la tarde. Y cuando él le entrevistó todo, el dueño de ese lugar acá en Asunción, cuando llegó acá ya le mensajeó la jefa y le dijo, nos gusta como vos sos, empezá mañana, le dijo. Gloria a Dios. Yo le hablo de un Dios al cual yo vivo, iglesia. Y si Dios, yo soy fiel con Él y Él me bendice, ¿por qué no te va a bendecir a vos? Deja de ser yo con Dios. A veces hay para la minicarga, pero para Dios no hay. Deja de ser así. Yo de lo que vivo te estoy hablando, si no voy a hablar de un evangelio falso. Yo estoy viviendo esto, iglesia. Vivo esto, y el Señor hoy me confrontaba. Hay que descender. Dile a la iglesia que descienda del árbol, que deje la excusa, que deje el no tengo, que se postre ante Dios, que descienda del árbol y vea y camine con Dios para que pueda ver a Jesús obrar, posar, llenar de alegría su corazón como llenó el corazón de Zaqueo. Dios quiere llenar tu vida. Hay un Dios vivo, iglesia. Yo lo vivo día a día. Amén. Así que, iglesia, confiemos en el Señor. Descendamos, dejemos la excusa. Dejemos el no puedo, el para mañana voy a hacer.
En todo eso, ¿por qué? Porque el Señor, cuando vos descendés de ese lugar, de esas excusas, deja ese árbol, deja los problemas y te descendés de ese árbol. No importa si sos chaparrito, si sos muy alto, si sos así peticito como Zaqueo, no le impidió caminar con Jesús. Amén. Su estatura no impidió que Jesús Aleluya. entre a su casa a comer con él. Gloria No a Dios. hay impedimento, iglesia. ¿Qué es el impedimento? De Zaqueo era petizo, pero no fue para él un impedimento. Pero nosotros a veces sí ponemos impedimento a Dios. Decimos, no tengo tiempo. No tengo ahora. Muchas excusas son, iglesia. No sé cuál sea la excusa que vos siempre pones. Que yo ponía. No tengo tiempo ahora. Cuando sea más grande, mi hija, te voy a servir. Algo que yo decía mucho. Cuando sea más grande, Sol, ahí yo te voy a servir, Señor, con todo. Y si Cristo viene ya, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te vas a ir a decirle a Dios? Cuando tenga plata en mi bolsillo, Señor, ahí yo te voy a ayudar a la obra. Y déjame decirte que Dios, iglesia, cuando no tenés es lo que tenés que dar. Amén. ¿Ustedes piensan que las colaboraciones que nosotros llegamos a hacer en estos meses con el pastor fue porque teníamos, dimos? Cuando no tenía nada, dábamos. ¿Me faltó? No me faltó. Me proveía el Señor. Y yo veo y digo, wow, Señor. Una persona desconocida de hace más le conozco al hermano querido, pero de hace tantos años que no sabe mi necesidad. Tenés para giro, te giro. Eso hace Dios. Ese es el Dios al que yo sirvo. A un Dios vivo, a un Dios real. Deja las excusas. Deja el no tengo ahora. Cuando tenga voy a dar. Es cuando no tenés lo que tenés que dar. Y déjame decirte esto. Es cuando no tenés lo que tenés que dar. Cuando no tenés el parte del pan. Y esto yo aprendí en este proceso. Te hablo porque yo pasé esto. Es cuando no tenés donde vos tenés que partir el pan. Es cuando no tenés, sin excusa, no tengas miedo de darle a Dios. Y Él hacia allá te va a proveer el doble. Hay que aprender, iglesia, a dar al Señor. Hay que aprender, iglesia, a dejar excusas. No tengo tiempo ahora. Después, Señor, o como Larisa decía, cuando mis hijas sean grandes, yo te voy a servir. Cuando mis hijas sean grandes. Y el Señor apretó ahí con mi hija para nosotros agarrar allá un liderazgo. Ustedes van a ser líderes, yo los voy a levantar. No, Señor, ahora yo no tengo tiempo. Ahora yo estoy en otra. El pastor está trabajando mucho. Mi nena de bebé tenía 7 meses, 6 meses cuando eso me... No, ahora no, Señor. Bueno, no, me decía Dios. Bueno, apretó ahí con 13 días de fiebre a mis ambas hijas, de seguido. No era infección, no era fiebre, no era... De todo se le hizo. Ella tomaba, la más chiquita llegó a tomar remedio cada 2 horas. Antibiótico fuertísimo y no se le pasaba la fiebre. ¿Por qué? Porque Dios aprieta. Y cuando nosotros le dijimos a Dios después, heme aquí, Señor, voy a descender de este árbol. Voy a descender del árbol y voy a dejar la excusa. Fue allá atrás. Ahí cesó la fiebre de mis hijas. Porque Dios aprieta cuando quiere abrir. Te apacigua cuando te quiere apaciguar. Cierra puerta cuando quiere cerrar y abre puerta cuando quiere abrir. Eso lo experimentamos él y yo. Y yo no le estoy hablando de, vuelvo y repito 1000 veces, porque este es el Dios vivo al que yo sirvo. Que es real, que cuando te llamó, iglesia, si te llamó, ponete en sus manos y descender de aquel árbol. Humillate si te tenés que humillar. Descender del árbol y dejar las excusas. Empezar a descender en su presencia. ¿Cómo vas a descender en la presencia del Señor? Ora. Ora, Señor, me postro delante de ti. Vengo y me postro. Esto es tu voluntad, papá. Acá me rindo. Y ahí pasa Jesús y Zaqueo, vamos en tu casa, y se van a tu casa y se hace lo que papá quiere, no lo que la gente quiera y diga. La gente le empezó a acusar a Jesús. Ay, pero que Jesús entró en la casa de un publicano. Pero, iglesia, lo que diga papá es lo que importa, no lo que la gente diga de ti. Si vos sabes lo que está viviendo, deja ese árbol, deja el árbol sicomoro. Dios me lo revelaba así. En esta ocasión simboliza
las excusas, simboliza los problemas, simboliza todo aquello que no te permite descender a su presencia. El cansancio no te deja orar. Te cuento que está en un árbol sicomoro. Está ahí encima de una ramita, pero Pijina, y querés ver los milagros del Señor pasar, pero tan solo, y discúlpame que te diga, iglesia, pero tan solo podrás ver aquel milagro. No podrás sentir ni meterlo a tu casa. ¿Por qué? Porque estás en ese árbol. Es necesario bajar de ese árbol y hacer lo que papá quiere hacer. Si estoy cansado, bueno, estoy cansado, Señor. Me tomo un cafecito por la noche, iglesia. ¿Ustedes piensan que nosotros somos robots o que nos sentimos cansancio? Claro que sí. Pero es ahí donde vamos a descender a la presencia de papá. Vamos a descender a su presencia. Ya estamos cansados, Señor. Vamos a tomar un cafecito, entramos a bañarnos. Si dormido me quedo en la cama, pues me levanto y empiezo a caminar. Y si caminando me quedo dormido, pues trotando empiezo a orar. Pero orar, descender a la presencia de papá, para que ya no solo mires de lejos la bendición que vos podés palpar y que vos podés sentir. Gloria a Dios. Descender de ese árbol. Deja la excusa. Deja el no puedo ahora. Mi hija va a ser más grande. Deja la excusa. Deja que ese, aleluya, que Zaqueo, no, él era petizo. Hay gente de conocimiento chico, pastor. A veces uno dice, porque esto lo dice Dios, que enderelebe y sheketerelebe. Te pones a leer la Biblia y parece que no entiendes. Te pones a leer la Biblia y parece que no se te revela nada. Te pones a orar y parece que no sientes nada. Aleluya. ¿Por qué? Porque Zaqueo, era el rey, era el jefe de los publicanos en ese momento. Pero Zaqueo cambió su vida cuando descendió del árbol. Jesús le llamó Zaqueo. No le dijo, hey vos, pecador. Hey vos, sinvergüenza, estafador. Amén. No le dijo, hey vos, no. Le llamó por su nombre. Dios te llama por tu nombre. Pone tu nombre allí. Él te llama por tu nombre, aleluya. Y para que puedas crecer en estatura, en conocimiento en el Señor, es necesario bajar del árbol para poder caminar con Jesús. A veces somos chiquitos en conocimiento. Tenemos poca fuerza, poca fe, mucha duda, poca fe. A veces tenemos poco conocimiento de Dios. A veces tenemos mucho problema. El árbol de sicomoro era grande y Zaqueo era pequeño. A veces tenemos tanto problema como aquel árbol y Zaqueo pequeñito de piernas cortas. Pero déjame decirte que ¿qué hizo Zaqueo? Se subió en ese árbol. Y en ese problema, él se subió encima de esa rama. Él no vio el problema, él estuvo en el problema, aleluya. Y Dios va a estar contigo en ese problema y te va a mirar cuando tú estés ahí en ese problema. Jesús se detiene enfrente del árbol y te mira y te dice, Zaqueo, desciende, aleluya. Gloria a Dios. En medio de ese árbol vos te encontrás, vos y yo. Pero ahí Jesús se detiene, te mira y te llama. Baja, iglesia, descendé, baja, descendé. No pongas excusa. Decíleme aquí al llamado del Señor. Decíleme aquí, papá, voy a orar. Decíleme aquí, voy a venir a limpiar la iglesia. Esto es una riqueza, iglesia, el servir, el dar, todo aquello es una riqueza. Solamente Jesús revela. Deja la excusa. No tengo tiempo. No importa, en medio de ese árbol, ahí Jesús te llama y te dice, bájate, Larisa, aunque estés cansada, Larisa, aunque el día fue 50, 70 grados ahí en la calle por donde anduviste, bájate, Larisa, que yo voy a entrar en tu casa y te voy a dar gozo y te voy a dar fuerza y te voy a dar todo. Amén. Acá estoy. Dios nos va a dar todo. Te va a dar gozo como le dio a Zaqueo.
Él nos da gozo, iglesia. En medio de ese árbol vos podés estar con problemas, pero Él te va a dar gozo cuando te bajes de ahí. Cuando te bajes, dice la palabra. Váyanse a leer después en Lucas 19. Al descender, Zaqueo se llenó de gozo, bajó a prisa. A prisa. Cuando Dios, tú bajas de las excusas, deja los problemas atrás, vas a sentir gozo. Vas a experimentar esa paz. Vas a experimentar a Jesús en tu vida. Deja las excusas, iglesia. Yo dejé, iglesia, las excusas. Para servirle al Señor, 1 año y 2 meses atrás dejamos todo por Dios. Amén. Dejé todo. Y todo es todo. Y el Señor siempre estuvo allí. Abajo. Capaz yo me sentía que el árbol se movía en algún viento fuerte, pero al mirar ahí estaba mi Jesús. Aleluya. Ahí estaba mi Jesús. ¿Por qué yo lo veía? ¿Por qué lo palpaba? ¿Por qué lo sentía? Porque yo descendía a su presencia. Ora, iglesia, humíllate. Deja de buscarles excusas, no, porque aquel no me habla. Hay que dar la otra mejilla a veces. Humíllate, desciende. ¿Qué significa descender? Orar, buscar del Señor, humillarte. Delante de Dios primeramente. Y si es necesario de alguien que te hace el mal, humíllate. ¿Por qué? Porque Jesús va a caminar contigo después. Aleluya. Amén. Amén. Humíllate. Naamán, yo les leo. Naamán, segunda de Reyes, capítulo 5, habla la palabra de que este varón general del ejército tuvo lepra y se fue a donde Eliseo. En segunda de Reyes, capítulo 5, lo pueden leer después. Naamán, capitán del ejército, tuvo lepra. Se fue a donde Eliseo. ¿Elías o Eliseo? Se fue a donde del profeta, aleluya, amén. 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 Junto a Eliseo. Se fue junto a Eliseo y cuando llegó junto a él estaba con su carro, con su caballo y él aplaudió, le parafraseo ya, iglesia, le aplaudió a Eliseo en su casa para que salga el profeta y le ore y le sane al general del ejército a Naamán. ¿Qué hizo Eliseo? Mandó un criado y le dijo, anda, zambullite 7 veces, desciende. Desciende. Él entonces, dice la palabra que le dijo que descendiera al río Jordán y se zambulliera 7 veces. Y él no quiso. Y él se fue enojado Naamán y dijo, ¿cómo este no salió a recibirme y a dar la oración y yo sé sano? Si yo soy un general del ejército. ¡Hala! Dios mío. Amén. Amén. Y a veces salimos enojados de la presencia de Dios como Naamán. ¿Por qué? Porque el milagro no acontece como nosotros queremos. Porque el milagro no acontece cuando nosotros queremos. O porque el milagro, andamos enojados como Naamán. No lo digo yo, lo dice la palabra, iglesia. Ándale. Segunda de Reyes 5. Naamán se enojó. Se enojó y se molestó. Hasta que vinieron después a hablarle a Naamán y le dijeron, Naamán, hacen acaso si ya te dice el profeta que te vas a curar. Anda, haz lo que te dice. Y se fue y dice la palabra que él entonces, quien Naamán, descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Pero ¿qué hizo Naamán? Descendió. Bájate de tu caballo, bájate de tu orgullo, bájate de tus argumentos humanos, descende para que el milagro, la sanidad que Dios tiene para ti pueda acontecer en tu vida. Descende, iglesia, humillate. Si mi pueblo se humillare, dice su palabra, humillate, descende del carácter, aleluya. ¿Qué simboliza el caballo? Carácter, temperamento, ego, como yo digo, ¿verdad? No como dice el pastor. Descender aquel caballo para que la sanidad pueda llegar, para que el milagro pueda llegar. Descender en la presencia del Señor. Humíllate delante del Señor. Naamán descendió al río, fue sano.
Zaqueo descendió del árbol, caminó con Jesús y entró en su casa Jesús. ¿Cómo vas a estar, iglesia? ¿Vas a seguir en tu caballo como Naamán? ¿Y te vas a quedar con él? Tal vez, quizás, aquel varón de Dios me pudo haber Dios obrado su vida y me pudo haber sanado Dios. ¿Te vas a quedar con ese? Tal vez, quizás hubiese sido sano. ¿O vas a hacer lo que Dios te dice que hagas? ¿Vas a hacer lo que te dice que hagas? ¿Vas a hacer lo que Jesús le dijo a Zaqueo? Descendé del árbol y vamos a tu casa. ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Vas a seguir en ese árbol quedándote en tus problemas, en tus excusas, o vas a descender de allí? Para que Dios obre ese gozo, obre esa sanidad. Y ya Zaqueo, ya no fue Zaqueo el que comía plata. Zaqueo habla la palabra después que se levantó y dijo, cuando ya Jesús entró en su casa, se levantó y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Zaqueo? Voy a dar mis bienes, Señor. La mitad de mis bienes. Él era rico, iglesia. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y aquel que a quien yo le robé plata o le saqué o yo le devuelvo cuadruplicado, dijo. ¿Por qué? Porque Zaqueo ya fue diferente. Cuando tú realmente desciendes a la presencia de Dios, te bajas de aquel caballo, te bajas de tu orgullo, te bajas de tu carácter, te bajas de las excusas, deja los problemas atrás. Escúchame, iglesia, te bajas de esos problemas, vas a ser un Zaqueo diferente. Un Zaqueo que va a tener que aquella cosa que hizo mal, aquella persona a quien le ofendiste, el Zaqueo de antes no iba a pedir perdón, pero ahora el Zaqueo de ahora va a pedir perdón. El Zaqueo de antes robaba plata, ahora el Zaqueo de ahora cuadruplicado le da aquel a que él le sacó. Hay un cambio que Dios quiere en tu vida y en mi vida. Quiere un cambio. Si tenés que pedirle perdón a alguien hoy, yo no sé por qué, pastor, estoy hablando así. Si es que tenés que pedirle perdón a alguien hoy, anda a pedirle, descendé, da la otra mejilla para que seas una persona diferente, aleluya. Si vos sabés que estás poniendo muchas excusas para Dios, descendé a su presencia, pedile perdón y vas a ser diferente. Dios quiere una iglesia, hijos del Señor, todo o nada. Dios no te quiere a medias. Dios nos quiso al todo por todo. Nos tiramos, hermano, en su presencia. Nos tiramos. Me solté. Me costó, sí. Como la vez pasada hablé. La fe es un músculo que se fue ejercitando en mí. Y hoy en día yo puedo decirte que si ese trabajo que ahora por su gracia y misericordia mañana él empieza, le vuelve a faltar o sale del trabajo, yo no me asusto, yo no me desespero, porque yo sé que Dios me va a sostener como me sostuvo 1 año y 2 meses atrás. Gloria a Dios. Ese es el Dios que yo sirvo. Yo no dependo. No te agarres, aleluya. No te agarres de ese árbol. A veces nos quedamos agarrados por ese árbol. No me voy a bajar, Señor. No puedo. No porque no quiera, porque sentí que no podés. No podés soltar. Soltá ese árbol y descende a su presencia, que mayor gozo va a haber para ti. Si Jesús está en tu casa, ya no mirarás de lejos. Ay, con la hermana fulana Dios hizo así. Ah, no, pero es que ella tiene mucha fe. Por eso obra en ella así. Ah, no, la hermana fulana hizo así. Ah, pero con ella sí hizo el milagro porque ella ora mucho. Porque vos tenés la misma capacidad. ¡Aleluya! Dios me dijo y nos dice en su palabra que todos tenemos acceso libre al trono de la gracia del Señor. Vos podés. Lo que para mí me fue de bendición, Dios puede obrar contigo lo mismo. Amén. Porque todos tenemos libre acceso al trono de la gracia del Señor. Dios va a obrar, va a proveer. Pero descende en su presencia, no te quedes en ese árbol. Ahí hemos atado, bebé, un ala y ya se pone ahí por el árbol. Descende del árbol. Deja ese sicomoro atrás y ponte en su presencia. Humíllate en su presencia y Él va a obrar el resto de milagros. Aleluya. Amén. Seamos como Zaqueo, iglesia. Fiel ejemplo.
de ser así, no poner excusas. Bajarnos, descender a la presencia de papá. Con esto termino. Jeremías 18 habla la palabra y Dios ahora me lo trae a la mente y al corazón. Jeremías 18, cuando le vino la visión, ¿qué le dijo a Jeremías? Desciende, aleluya. Desciende. ¿A dónde? A la casa del alfarero, aleluya. Desciende en la casa del alfarero. Desciende en donde Dios te quiere tener. Y si es que te tiene que procesar, deja que te procese tu carácter. Deja que te procesen las excusas. Suelta las excusas. Deja que el Señor vaya moldeándote. Desciende a la casa del alfarero. Aleluya. No temas, iglesia. Suéltate en sus manos. Ora. Gloria a Dios. Mentira que vamos a tener sueño. Tenemos sueño. Tenemos sueño. Pero no es que vamos a... Ella es sacudir, iglesia, ahora. Vamos, tengo que ayunar. Pastor, pero tengo hambre. Vas a tener hambre, vas a tener dolor de cabeza, hasta el estómago vas a sentir que se te da la vuelta. Pero ahí Dios va a estar. Descienda a la casa del alfarero. Descienda a su casa, aleluya. Es tiempo que la iglesia descienda a la presencia de Dios, pastor. Deja las excusas y descienda a su casa. Sírvele con hijos chicos, sírvele. Sírvele cuando no tienes nada, sírvele. Sírvele cuando estás cansado, sírvele, aleluya. Por más que te quedes dormido en el intento de orar, búscale. Descienda a la presencia de papá. Hay cosas grandes que el Señor quiere hacer contigo. Permítele que Él entre a tu casa. Desciende de ese árbol. Desciende, deja atrás toda tristeza. Aleluya. Desciende que Él va a orar. Levántate y vamos a orar en el nombre de Jesús. Deja las excusas y desciende en el nombre de Jesús. Desciende como Naamán en aquel río para recibir tu sanidad. Desciende del árbol. Desciende a la casa del alfarero. Pero desciende. No te quedes en él. Tal vez quizás el Señor, tal vez quizás hubiese hecho esto en mí. Tal vez quizás yo hubiese sido feliz, tenido, no sé cómo se dice la palabra ahí, otra vida, hubiese tenido otra vida, hubiese sido feliz en otro momento, espacio y circunstancia. Dios hace todo con un propósito en el nombre de Jesús. Y si su propósito es quebrarte en la casa del alfarero, deja que te quiebre para que te vuelva a rehacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso lo hizo Dios con nosotros, iglesia. Deja que el Señor obre. Deja que Él obre en tu casa. Deja que Él obre en tus hijos. Deja que Él obre en tu matrimonio. Deja que Él obre en tu carácter. Deja que Él obre en tus ingresos. Deja que Él obre en cualquier enfermedad que tiene. Deja que Él obre. Desciende. Desciende. Es hora y tiempo de descender. Desciende ahora, iglesia. Desciende a mi presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Dios mío, delante de ti estamos, papá. Levanta tu mano, iglesia, ahí donde estás. Genderelebe, niños, si pueden quedarse quietos. Genderelebe y sheketerelebe. Aleluya, ahí donde está, contale a papá. ¿En qué árbol sicomoro está? Contale cuán grande ese árbol es. Contale cuánto te cuesta bajar de ahí. Pero contale que Jesús hoy se ha parado frente a ese árbol. Si tú crees, Él hoy se ha parado frente a ese problema que tú tienes. Él sabe, Él conoce tu vida y te llama por tu nombre. Desciende, Larisa. Desciende, Larisa. Desciende en mi presencia. En el nombre de Jesús. Deja que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Ora, ayuna, busca del Señor. Aleluya. Saca el carácter, saca el ego. Humíllate delante del Señor. Pide perdón si es
necesario en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios mío. Delante de ti estamos, Señor, con tu iglesia en esta noche, papá. Papito Dios, papito lindo, venimos delante de ti, mi Dios. Perdona nuestras excusas. Empieza a orar, iglesia, y dile a Dios que quieres sacar todas excusas. Ya no más excusas, papá. Dame fuerza, Señor, y voy a descender de este árbol. Voy a descender a tu presencia y voy a hacer tu voluntad. Aquí hay llamados del Señor, hay escogidos del Señor, que Dios quiere hacer su voluntad en tu vida, pero es necesario que desciendas de ese árbol. Desciende de ese árbol en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios poderoso. Santo eres tú, Señor. Gracias, papá. Si alguien quiere oración, puede pasar aquí enfrente, iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si alguien quiere, puede pasar en el nombre de Jesús. Santo eres tú, Señor. Gracias, Padre. Ahí está el pastor. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. No tenemos alabanza. Aleluya. Y vamos a orar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Papito Dios, delante de ti nos ponemos, Señor. Delante de ti, mi Dios poderoso. Dejamos